Hola jóvenes, buen día, cordial saludo. Para esta videoclase daremos la explicación del dominio arquea y una forma general en la que se pueden clasificar los organismos pertenecientes al reino arquea. La palabra arquea proviene del griego y significa antiguo, debido a que poseen una estructura molecular antigua que se ha mantenido sin mayores cambios o desarrollos frente a cualquier otra rama de microorganismos. Recordemos que en un principio el estudio de las arqueas estuvo ligado al reino de las bacterias, el antiguo reino Monera, hasta que se comenzaron a visibilizar sus propiedades únicas, que no necesariamente respondían a las mismas condiciones de las bacterias y de otros organismos procariotas, es decir, sin núcleo. Aquí en la imagen podemos ver un ejemplo de arqueas, es este árbol amarillo que se ve aquí alrededor de este lago termal, ¿cierto? Que está ubicado en el Parque Nacional Yellowstone, de ahí su nombre, ¿cierto? De roca amarilla, por la presencia de estas arqueas, de estos microorganismos que le dan pues como esa coloración. La clasificación de las arqueas se realiza de la siguiente manera, ¿cierto? Una de las principales condiciones que permite su clasificación es justamente la resistencia que tienen ellas a vivir a lugares extremos, a lugares fríos, a lugares calientes, a lugares ácidos, básicos, ¿cierto? Entonces resulta que tenemos entonces las arqueas tipo halófilas. Las halófilas viene de halo, de halógeno, de estas sustancias del grupo de la tabla periódica 7A, que son formadoras de sal, de ahí el nombre halófilas. Entonces a estas arqueas les gusta vivir en condiciones de gran salinidad, una salinidad alta, incluso hasta el 25%. Imagínense un vaso de agua y un cuarto de él es sal. O sea, para nosotros sería imposible tomarnos eso. Si de hecho el agua de mar normal, que realmente tiene una salinidad mucho más baja del 25%, nos deshidrataría. Ahora este tipo de concentración salina. Sin embargo, se han encontrado arqueas, viviendo en este tipo de condiciones, en el Mar Muerto, por ejemplo, donde la concentración de sal es muy alta. Entonces aquí tenemos un ejemplo que se denomina el Alobacterium allovium, género Alobacterium, especie Allovium. Entonces miren que el mismo nombre científico nos da pistas sobre el grupo de arqueas al que pertenece, alo de halófilas, ¿cierto? Ahora tenemos las termófilas, como su nombre lo indica, termo de temperatura, son arqueas que les gusta vivir o tienen un desarrollo en temperaturas altas. Incluso puede llegar hasta los 80 grados centígrados y las hipertermófilas pueden alcanzar posibilidades de vida hasta 122 grados centígrados. Recordemos que la temperatura de ebullición del agua son 100 grados y ellas son capaces incluso de soportar temperaturas más altas que estas. Aquí podemos ver un ejemplo que es el Thermus aquaticus, vuelvo e indico, Thermus género, aquaticus especie, y el género nos está dando pistas de la clasificación en la que pertenece Thermus. Así como hay arqueas que les gusta vivir en ambientes muy calientes, están las psicrófilas que por el contrario viven en temperaturas de desarrollo muy bajas, que pueden ir incluso hasta los menos 5 grados centígrados. Recordemos que el agua tiene un punto de congelación a 0 grados y se han encontrado arqueas viviendo en iceberg, ¿cierto? Viviendo en los polos a este tipo de temperaturas. Y resulta entonces que tenemos un ejemplo, Paloramonas, género, Vacuolata, especie. Están las acidófilas, vamos a recordar que existe una escala de pH, ¿cierto? Que es la que determina la acidez de una sustancia que va desde el 1 hasta el 14. Eh, Valores bajos de pH indican que las sustancias son ácidas, valores altos de pH indican que las sustancias son básicas, perdón. Entonces tenemos las acidófilas que viven en condiciones bajas de pH entre 4 y 5, ¿sí? Pero existen también las hiperacidófilas que pueden vivir en ambientes de pH 2. Tenemos en la población personas que les da un tipo de gastritis causado por unas bacterias y estas bacterias, pues al vivir en estas concentraciones o en esos ambientes de alta concentración de ácido clorhídrico en el estómago, que es el responsable de la digestión de los alimentos, pues entonces ellas pertenecerían a este grupo. Aquí tenemos como ejemplo el Lactobacillus acidophilus. Entonces Lactobacillus sería el género, Acidophilus la especie, y nos sigue indicando pistas sobre el grupo al que pertenecen las arqueas.
Y tenemos entonces por el contrario las basidófilas, que son arqueas que les gusta vivir en condiciones de pH alto. Aquí podemos ver que va entre 8.5 y 11. Y tenemos como ejemplo el Bacillus spirulina. Aquí están las imágenes de ellas. Aquí tenemos el Halobacterium allovium, que le gusta estar entonces viviendo en un lugar extremo, cuya característica es una alta concentración de sal. El Thermus aquaticus, que es una termófila, le gusta vivir a altas temperaturas. Paloramonas vacuolata, que es una psicrófila que le gusta vivir a temperaturas muy bajas. Aquí tenemos Lactobacillus acidophilus, que su desarrollo se realiza en pH bajo, es decir, sustancias ácidas. Y por último tenemos Bacillus spirulina, que le gusta vivir entonces en pH altos, es decir, que le gusta vivir en un ambiente básico. Realmente el árbol genealógico de los procariotas es bastante interesante, ¿cierto? Durante mucho tiempo los procariotas o procariontes se clasificaron en un solo reino, el reino Monera. Pero recordemos que dado los trabajos de Carl Hulse en 1977, se demostró que los procariotas o procariontes se pueden dividir en dos linajes, ¿cierto? Porque hicieron proceso de especiación o líneas de descendencia evolutiva distintas, arquea y bacteria. Hoy en día se considera que estos grupos forman dos de los tres dominios de la vida. Recordemos que el primer dominio es bacteria, segundo dominio es arquea, tercer dominio es eucaria. Tanto arquea como bacteria son procariotas y que no tienen núcleo, y eucaria pues son eucariotas, los cuales ya son organismos que sí van a poseer un núcleo en su estructura celular. ¿Con quién están más emparentadas las arqueas? Diría uno que las arqueas estarían más emparentadas con bacterias, pero miren aquí el evento de especiación, ¿cierto? Entonces, como está más cercano el evento de especiación eucaria de arquea que de bacteria, podemos afirmar entonces que las arqueas están mucho más emparentadas con eucaria que con bacteria, que son los organismos más antiguos que han poblado el planeta Tierra desde hace aproximadamente unos 3.500 millones de años, y cuya primera forma de vida que aparece en esto que denominamos el escenario de la vida, pues pertenecía a este dominio y a este reino. Las aplicaciones de las arqueas son bastante extensas e interesantes, debido a su excelente resistencia, ¿cierto? Sí, porque son organismos extremófilos y las enzimas producidas por estas arqueas pueden desempeñarse bien aún en condiciones extremas. Estas enzimas son utilizadas para fines muy variados, desde la elaboración de lácteos hasta la clonación. Las arqueas metanógenas, es decir, que producen metano, son empleadas para el saneamiento de aguas residuales o contaminadas y para la producción de biogás. En la minería, las arqueas acidófilas pueden ser empleadas para la extracción de minerales de gran valor, como el oro, el cobre y el cobalto. Y en la medicina, las arqueas están siendo estudiadas con fines de producir antibióticos diferentes a los de origen bacteriano, que están pues, ampliamente ya difundidos, con un modo de acción pues, potencialmente diferente, con unas aplicaciones pues, un poco diferentes desde la medicina. Así bien entonces vemos como las arqueas pues, tienen realmente una aplicación muy grande para nosotros. No siendo más, un abrazo para todos ustedes. Hasta pronto.